¿Te falta un diente? ¿Llevas semanas mirando precios de implantes y ya diste por hecho que esa es la única opción? Pero olvida el titanio un momento, porque en Japón la ciencia acaba de dar un paso que parece ciencia ficción. Ya se ha probado en personas reales un fármaco que busca hacer que ese diente te vuelva a crecer, igual que te crecieron los definitivos. No es un vídeo viral ni una promesa milagrosa, es ciencia publicada. Y te la cuento completa, lo que ya se sabe y lo que todavía no. Esto es información, no sustituye a tu dentista ni a tu médico. Para entender esto, imagina que naces con dos juegos de dientes, los de leche y los definitivos. Pero dentro del hueso de tu mandíbula, muchas personas guardan los restos de un tercer juego que nunca llegará a desarrollarse, como una semilla que se queda dormida bajo tierra. ¿Por qué no se despierta? Pues porque hay una proteína, la USAG1, que actúa como un freno de mano. Bloquea las señales que necesita esa semilla para crecer. El equipo del doctor Katsu Takahashi de la Universidad de Kioto demostró que bloquear la USAG1 con un anticuerpo, una especie de llave de laboratorio hecha para encajar justo en ese freno, permite que dientes retenidos por causas genéticas vuelvan a desarrollarse en ratones. Ese hallazgo en animales es la base de todo lo que viene después. Primer punto, y este hay que entenderlo bien. El fármaco llamado TRG-035 completó la fase 1 de ensayos clínicos. La primera prueba en personas centrada solo en comprobar que no hace daño. Se llevó a cabo el experimento en Japón, en adultos sanos, a los que les faltaba al menos un diente. El objetivo de esta fase no es comprobar si crecía un diente nuevo, es comprobar que el medicamento es seguro, y lo fue, sin efectos adversos graves. Pero ojo, seguridad no es lo mismo que eficacia. Segundo punto, el objetivo inicial no es cualquier persona que haya perdido un diente por una caries o un golpe. Toregem Biopharma, la compañía que desarrolla el fármaco, dirige la siguiente fase a personas con hipodoncia congénita severa, que son personas que nacen sin 6 o más dientes permanentes por una causa genética. Muchos son niños y a un niño no se le puede poner un implante. Por tanto, ese es el grupo prioritario, no el adulto al que ha perdido un diente a los 60. Sé lo que estás pensando, lo quiero ya. Pero aquí toca poner los pies en el suelo, porque es justo donde la mayoría de los titulares se equivocan. Tercer punto, no existe ninguna publicación que confirme que a un ser humano le haya crecido un diente nuevo gracias a este fármaco. Lo que existe es una fase de seguridad completada y una fase 2 en marcha para comprobar si de verdad funciona en personas. Funciona en ratones, funciona en hurones. En humanos todavía es una promesa en construcción, no un hecho consumado. Cuarto punto. Si las siguientes fases confirman que el fármaco es seguro y eficaz, la propia compañía calcula que podría llegar al mercado alrededor de 2030. Eso son todavía varios años más de estudio. Primero en personas con hipodoncia congénita severa. Y si todo avanza, pues después alguien que haya perdido un diente por edad, caries o un golpe. No es para mañana, pero por primera vez hay un fármaco real, probándose en personas, y tiene muy buena pinta. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Pues primero, si ves en redes algún líquido milagroso que ya se venda hoy, prometiendo hacerte crecer un diente, no es esto, y probablemente sea un fraude. Segundo, mientras la ciencia avanza, lo único que de verdad protege tus dientes ahora mismo sigue siendo lo de siempre. Revisión con tu dentista, buena higiene y no fumar. Y tercero, la fase 2 debería dar resultados en los próximos años. Ahí sabremos si esto pasa de ser una promesa
a ser una realidad. Lo que hoy suena a ciencia ficción, en unos años puede que sea tan normal como pedir hora en el dentista. Si este vídeo te ha aclarado el tema, compártelo con alguien que esté a punto de gastarse una fortuna en un implante. Y si has llegado hasta aquí, escribe diente dormido en los comentarios. Así sabré que eres de los que se queda hasta el final. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo fortalecer tus huesos y tus articulaciones. Y aquí puedes suscribirte al canal. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo vídeo.